Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Pequeños y Grandes Pasitos. En la emisión de hoy vamos a ver diferentes experiencias pedagógicas por nuestras diferentes corresponsales. A continuación, la corresponsal María Alicia Castillo con su experiencia lectura compartida. Buenas noches para todos. Bueno, mi experiencia pedagógica fue la experiencia compartida. La lectura compartida, qué pena. Bueno, la experiencia pedagógica la llevé a cabo con una niña en su hogar, en un ambiente familiar y seguro que facilitó su expresión a partir de la observación previa. Noté su interés por los cuentos y los sonidos de animales, así que planeé una actividad basada en la lectura de cuentos con apoyo visual, acompañada de sonidos, gestos y muñecos. Usamos elementos cotidianos, imágenes y también incluimos juegos de imitación. La niña participó de forma activa, se mostró curiosa, imaginativa y motivada. Se animó a crear sonidos con su cuerpo, a narrar partes del cuento y a representar situaciones con expresiones faciales y movimientos. Esto no solo estimuló su lenguaje verbal, sino también el no verbal, permitiéndole expresar emociones, ideas y creatividad. Lo más valioso fue su libertad para participar sin temor, inventar historias propias y disfrutar del proceso. Esta experiencia confirmó que el juego, la imaginación y la cercanía emocional son claves para fortalecer el lenguaje en la infancia. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a ver la experiencia El Animalario. El animalario es una herramienta perfecta para el desarrollo del juego simbólico en el rango de la primera infancia. Esta experiencia fue llevada a cabo primeramente con un solo niño y después fue llevada a cabo en un hogar FAMI del ICF junto a madres y niños de diferentes edades. Esta actividad ayuda a la comprensión de conceptos básicos, asimilan palabras nuevas y reconocen parte del cuerpo. En la primera infancia es fundamental este tipo de juegos, pues contribuyen al reconocimiento del mundo que les rodea, fortalece la comunicación y la socialización. En el animalario podemos experimentar diferentes tipos de criaturas en la construcción de estas. Asimismo, en la actividad complementaria podemos ver cómo se desarrolla la creatividad y damos paso a la construcción de una literatura. Ahora la corresponsal Dayana Cristancho con su experiencia de creaciones de sueños. Mi experiencia creación de sueños en una propuesta dirigida a niños y niñas de 5 a 6 años para potenciar su lenguaje, creatividad y empatía. La experiencia se lleva a cabo en la sala de audiovisuales donde los niños participaron en lectura de cuento acompañada de imágenes y sonidos. Esto se lleva a cabo como un apoyo para poder desarrollar la estrategia planteada. El objetivo fue que expresaran sus ideas y emociones agregando sonidos y gestos que le dieran más sentido a la historia, fortaleciendo así su expresión verbal y no verbal. Primero motivamos a los niños con preguntas sobre los cuentos y sonidos que conocían. Luego proyectamos las imágenes y los sonidos para que identificaran las diferentes emociones que podían presentar en los cuentos. Después complementamos realizando una cartelera donde cada uno escribió lo que más les gustaba y lo que más les llamaba la atención de los cuentos. Esta experiencia les permitió a los niños explorar su imaginación, fortalecer su lenguaje y trabajar en equipo. Creaciones de sueños integra juego, arte y narrativa para lograr aprendizajes significativos y colaborativos. Gracias, corresponsal Dayana. Mi experiencia pedagógica se llama El cuento viajero con sonidos. Les habla Astrid Guzmán. En esta experiencia consistió en realizar una actividad con cuentos y canciones, sonidos, gestos, etc. Utilizamos títeres y otros objetos para así iniciar la actividad. Esta actividad se dirigió a niños de jardín, pues en especial le puse atención a un niño que
que era como muy tímido, entonces mi reflexión fue pues a través de ese muchacho. El objetivo era fortalecer su lenguaje verbal y no verbal y la interacción para que él lograra interactuar con los otros niños del jardín. Lo logramos a través del juego y la interacción afectiva. Se logró efectivamente que el niño participara activamente expresándose con palabras, sonidos, gestos, etc. Fue una experiencia enriquecedora ya que permitió observar la educación con su comunicación, etc. También pudimos reafirmar la importancia que es adaptar las estrategias pedagógicas a sus intereses y a sus características, ya que muchas veces no les ponemos atención a esos niños que son muy tímidos, que son muy callados. Entonces, pues sí, es importante que podamos, que todos los niños interactúen entre sí y así generar un ambiente escolar muy bueno y enriquecer su aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, y le doy paso a mi compañera corresponsal con su estrategia Aventuras por el Espacio, Erika Alejandra González Rojas. Buenas noches, compañeras y tutora. Cordial saludo. Mi experiencia se llama Aventuras por el Espacio. Como objetivo principal, identificar cada uno de los planetas del sistema solar e elementos que conforman el espacio. Bueno, lo primero que realizamos en esta experiencia fue observar un video en el cual logré identificar saberes previos de cada uno de los niños. Posteriormente, hicimos un simulacro en el cual íbamos a despegar de nuestra nave espacial, en el cual fueron involucrados tanto el lenguaje verbal, al repetir palabras que yo les iba iniciando en la pausa activa, como el lenguaje no verbal, ya que su cuerpo se convirtió como medio de expresión corporal para ellos. Posteriormente a este video, realizamos algunas actividades lúdico-recreativas en las cuales estaban costalados de planetas. El objetivo era que cada niño fuera en un costal con el fin de alcanzar un planeta, recordar su nombre, identificar datos curiosos de ellos y demás. Posteriormente jugamos la búsqueda de meteoritos, en el cual pues cada uno tenía que excavar en medio de una cajita llena de arena cada uno de los meteoritos, y pues también realizamos otra actividad en la cual pues prácticamente tenían que aplicar solo el lenguaje verbal porque iban con los ojitos vendados y pues tenían que escuchar atentamente las instrucciones de su compañero para poder lograr colocar cada cosita en su planeta. Esa fue como tal la experiencia y ya, muchas gracias. Preguntas orientadoras. ¿Cómo proyectaste la intencionalidad pedagógica a las experiencias reconociendo los intereses, saberes previos y características del niño o la niña con quien desarrollaste la experiencia? Corresponsal Dayana. Corresponsal Alejandra. La experiencia la proyecté partiendo de los temas o actividades que más le gustaban a los niños y las niñas, o en las actividades en cuales ellos se sintieran libres de expresarse. Al imaginar, llamar su atención, esto me permitió diseñar la actividad alineada con los intereses de ellos para inspirarlos y motivarlos. Gracias. ¿Qué experiencia de aprendizaje utilicé para favorecer el lenguaje tanto verbal como no verbal? Bueno, en la experiencia pedagógica del animalario, esta consistía en crear animales nuevos a partir de otros. Este es un libro que cuenta con una diversidad de animales y nos permite que el niño explore, reconozca y fomente su creatividad al momento de construir criaturas fabulosas. Complementario a esto, se creó una actividad donde las mamitas y los niños creaban su criatura favorita en el animalario y le daban un nombre, un hábitat, una característica o habilidades especiales. En ese sentido, el lenguaje verbal y no verbal se vio favorecido en aspectos como que los niños al ver el libro mostraban curiosidad, señalaban los animales que iban reconociendo o eran de su interés, mostraban sorpresa al ver cómo funcionaba el libro. Muchos de ellos esbozaron sonrisas y otros signos de efusividad como el paralenguaje. En el caso de los más pequeñitos, se evidenciaron momentos como sonidos o gestos o movimiento de extremidades. En cuanto al lenguaje verbal, muchos niños imitaron el sonido de los animales a medida que los observaban. Los más grandes los nombraban y algunos de ellos, al jugar con el libro, señalaban a sus madres y expresaban de forma verbal
partes como la cabeza de la vaca o los ojos de la oveja. Esto evidencia que poseen un vocabulario para su edad y pueden relacionar conceptos. ¿Qué recursos materiales o mediadores utilizaste para el apoyo del desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? ¿Fueron efectivos? Corresponsal María Alicia. En cuanto a los recursos materiales y mediadores que utilicé para apoyar el desarrollo del lenguaje, trabajé con cuentos ilustrados, muñecos, imágenes de animales y objetos del entorno, además de apoyarme en la música y el cuerpo. Esos recursos fueron muy efectivos porque permitieron que la niña conectara mejor con la actividad, se expresara con libertad y encontrara diferentes formas de comunicar lo que pensaba o sentía. Gracias. Gracias. ¿Cómo se promovió la expresión libre del niño o de la niña, tanto verbal como no verbal, a lo largo de la experiencia? El animalario fue utilizado como recurso principal, apoyándonos en la actividad complementaria, donde cada niño observó que un nuevo animal se iba creando. Lo íbamos nombrando y dejamos que él identificara de qué estaba compuesto. Así, cuando construyó esta narrativa, pudo darle características que favorecían el lenguaje, como darle un nombre, cuáles eran sus características especiales, cuáles eran sus habilidades, y según el referente de preguntar y representar el mundo, permitir que los infantes se expresen a través de estas actividades de expresión artística y juego simbólico construye un conocimiento colectivo. ¿Qué aspectos de tu propia práctica como docente podrías mejorar para favorecer aún más el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños? Corresponsal María Alicia. Bueno, respecto a mi práctica como docente, considero que puedo mejorar fortaleciendo mi repertorio de estrategias expresivas, como el uso del cuerpo, el tono de voz y la dramatización. También es importante seguir cultivando la escucha activa para responder con mayor sensibilidad a las iniciativas de los niños y niñas, respetando su ritmo y forma de comunicarse. Gracias. ¿En qué medida lograste establecer un ambiente que fomente la interacción, la literatura, la expresión a través de los diversos lenguajes artísticos y el juego en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal? Corresponsal Dayana. Establecer un ambiente cálido de confianza donde la interacción y la apertura a la literatura infantil fueron mis aliados, ya que el lenguaje artístico y el juego fueron ejes importantes, permitiendo que los niños y las niñas se sintieran cómodos con esta actividad. ¿Cómo valoras el impacto de la experiencia en el desarrollo del lenguaje a corto y largo plazo de los niños? ¿Qué aspecto del proceso podrías mejorar para seguir promoviéndolo en este desarrollo y aprendizaje? Corresponsal Erika. Gracias. A partir de esa experiencia de aprendizaje, se generaron diferentes espacios que permitieron a los niños tener una visión más cercana del sistema solar y sus componentes. Si bien en este momento pude identificar solo unos planetas, pero con el paso del tiempo podrán construir conceptos más complejos a partir de lo que aprendieron de manera lúdica. Para enriquecer aún más este proceso, podría fortalecer la creación de ambientes de aprendizaje donde cada uno de los niños se sienta seguro al expresar sus ideas y conocimientos. Asimismo, sería valioso desarrollar más actividades grupales que fomenten habilidades sociales e implementar estrategias motivadoras que integren el juego como aprendizaje. Gracias. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales has obtenido sobre el desarrollo del lenguaje infantil a partir de esta experiencia? Corresponsal Erika. Bueno, en cuanto a aprendizajes personales, logré identificar la importancia de captar la atención de cada niño de manera individual, comprendiendo que cada uno tiene diferentes formas de aprender. Además, entendí que como adultos debemos ser un ejemplo constante para ellos, ya que a su edad especialmente son muy receptivos a toda la información que reciben. También descubrí que el juego es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que facilita la adquisición de conocimientos de manera natural y divertida. En el ámbito profesional, comprendí que el rol de docente debe centrarse en ser una guía que propicie espacios donde los niños puedan participar activamente. Asimismo, reconocí que no todo debe hacerse de manera individual, ya que en el trabajo en equipo fomenta el desarrollo de habilidades sociales que permiten a los niños aprender unos de otros, enriqueciendo así el proceso educativo. Gracias.
A partir de esta experiencia, ¿cómo puedes integrar las futuras prácticas pedagógicas en tu labor docente para favorecer el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los niños? Corresponsal Astrid. Corresponsal María. Para integrar las prácticas centradas en la observación de los niños, el diseño de ambientes tienen que ser ricos en lenguaje oral y corporal. El uso de recursos como la misma literatura, los cuentos, los sonidos, las canciones, las actividades lúdicas, el juego simbólico. También podemos incorporar una documentación pedagógica para reflexionar sobre los avances industriales, individuales y colectivas en la expresión de los niños. Podemos integrar en forma pedagógica las actividades en todas las instituciones, en todos jardines, colegios, centros públicos, para que los niños puedan tener ese desarrollo y poder desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de los niños y las niñas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber visto esta emisión.